Dicen que el corazón de una abuela nunca olvida, y yo soy prueba de eso. Pasé más de 20 años criando sola a una niña que no nació de mi vientre, pero sí de mi alma. La amé más que a mi propia vida. La alimenté con tamales y cuentos, la abrigué con rebozos y oraciones, le hice unos zapatitos de manta cuando el frío quería llevársela. Y ella me prometió que nunca me dejaría. Pero un día se fue sin mirar atrás, se fue a buscar una vida mejor. Y me borró, me negó, me escondió como si yo fuera vergüenza. Años después, cuando ya no me quedaban lágrimas, la vi en la televisión, hablando de una infancia que nunca existió, con palabras que me arrancaron el alma. No mencionó mi nombre, no mencionó mis manos, no mencionó los zapatitos. Esta es la historia de cómo me olvidaron. Y de cómo, cuando menos lo esperaba, el destino volvió a traerla a mis brazos. Me llamo Guadalupe, pero todos en el barrio me dicen Doña Lupe. Vivo en una casita vieja de adobe, en un rincón polvoriento de Oaxaca, donde el tiempo pasa despacito, como si no tuviera prisa de llegar a ningún lado. Los días aquí huelen a maíz, a café de olla y a leña mojada. Yo aprendí a vivir sola desde que el silencio se volvió mi única compañía. Después de que mi hija se fue sin mirar atrás. Mi hija, Mariana, tenía 17 años cuando quedó embarazada. Su novio, un muchacho de la ciudad, la dejó apenas supo. Mariana cambió de carácter. Se volvió arisca, ausente, y un día, después de dar a luz, me dejó a la niña en brazos y se fue. Solo dejó una nota. Tú sabrás qué hacer, mamá. Nunca volví a saber de ella. Esa niña, que nació un 12 de diciembre bajo una lluvia tibia, se convirtió en el centro de mi vida. La llamé Esperanza, porque eso era lo único que me quedaba. Yo no tenía nada, pero para ella lo inventé todo. Vendía tamales en la plaza desde las 5 de la mañana. En las tardes cosía ropa ajena a mano, con hilo prestado. Cada centavo lo guardaba para comprarle cuadernos, zapatos, leche. Me acuerdo de un invierno especialmente duro. La niña tenía los pies hinchados del frío, y yo no tenía cómo comprarle unos zapatos nuevos. Agarré un pedazo de manta vieja, le puse suela de hule recortado, y le cosí unos zapatitos con forma de conejito. Ella brincó de alegría. Me abrazó tan fuerte que pensé que el mundo se me acomodaba en el pecho. Creció entre carencias, sí, pero también entre canciones, cuentos y amor. Cada noche le contaba historias inventadas sobre mujeres fuertes, sobre abuelas mágicas que salvaban a sus nietas de dragones y tempestades. Ella siempre me decía, cuando sea grande, te voy a comprar una casa bonita, abuelita. Vas a ver. Y yo le creía. Porque los niños no mienten cuando te miran a los ojos con esa pureza. Fue una niña buena, dulce, estudiosa, siempre la más aplicada de su salón. Con esfuerzo, logré pagarle una secundaria decente. Luego, un maestro se conmovió con nuestra historia y la ayudó a conseguir una beca en una preparatoria de la capital. Lloramos juntas el día que se fue. Le metí en su maleta los zapatitos de conejito, envueltos en una servilleta bordada. «Para que no olvides de dónde vienes, mi niña», le dije con el alma rota. Al principio me llamaba cada semana. Me contaba de sus clases, de las amigas, de los tacos que no sabían a nada allá en la ciudad. Pero con el tiempo las llamadas se fueron espaciando. Un día ya no me contestó. Luego cambió de número. Me decía que estaba muy ocupada, que tenía muchas tareas, que la señal era mala. Dejé de insistir. Solo rezaba por ella. Una tarde la vecina del puesto de flores me dijo, «Doña Lupe, ¿esa no es su nieta la que salió en la televisión?» Fui corriendo a su casa. En la pantalla, mi Esperanza aparecía con un vestido elegante, en un programa de jóvenes exitosos. Decía que había crecido en una familia de empresarios, que siempre tuvo el apoyo de su madre empresaria, y que su historia era ejemplo de superación. No mencionó a su abuela. No mencionó Oaxaca. No mencionó ni una sola vez los zapatitos de conejito. Sentí que el mundo se me deshacía como tortilla olvidada en el comal. No era el orgullo lo que me dolía. Era el olvido. Era esa forma cruel en la que uno se vuelve invisible para aquellos por los que daría la vida. Me encerré en casa. Apagué el radio
el televisor, el corazón. Dejé de vender, de coser, de soñar. Pasaron semanas, luego meses. Nadie vino, nadie preguntó por mí. Yo solo miraba las flores secarse en el jarrón de la mesa. Me hablaban los ecos de mi pasado. Me repetía las frases que ella decía de niña. Acariciaba los zapatitos, ya viejos y deformados, como quien toca una reliquia sagrada. Me volví sombra, me volví susurro, me volví ausencia. Hasta que un día, en la iglesia, vi un cartel pegado en la entrada. Grupo de teatro para adultos mayores. Expresa tu historia. Comparte tu voz. Al principio me dio risa. ¿Yo? ¿En un escenario? Pero algo en mi pecho vibró. Como si la esperanza, esa que alguna vez cargué en brazos, me jalara de nuevo hacia la vida. Nunca había actuado, ni siquiera en las pastorelas del pueblo cuando era joven. Pero ese cartel en la iglesia se me quedó clavado como espina dulce. Esa noche no pude dormir. Me imaginaba a mí misma con un vestidito sencillo, parada frente a un público, contando lo que nadie había querido oír, la historia de una abuela olvidada. Al día siguiente, con el corazón tambaleando, me peiné con esmero, saqué mi rebozo más bonito y caminé hasta el centro cultural. El salón era chiquito, con sillas de plástico y cortinas que olían a humedad. Había unas 8 señoras, todas con el cabello entrecano, risueñas, con miradas que decían más que 1000 palabras. La coordinadora, una muchacha de no más de 30 años, nos recibió con una sonrisa tan grande que me hizo olvidar mis miedos. Aquí no hay actrices, solo mujeres valientes que tienen algo que decir, nos dijo, y sentí que esas palabras eran para mí. Empezamos con ejercicios de respiración, luego con juegos de memoria y expresión corporal. Al principio me sentía ridícula, moviendo los brazos como mariposa torpe, pero después algo se abrió dentro de mí, como una puerta vieja que llevaba años cerrada. Empecé a reírme, a soltar la voz, a recordar canciones que cantaba a esperanza de niña, a llorar sin que nadie me juzgara. En una de las sesiones, la coordinadora nos pidió escribir una historia personal que nos doliera contar. Todas nos quedamos en silencio. Sentí un nudo en la garganta. Mis manos temblaban sobre el cuaderno, pero escribí: el día que mi nieta me olvidó en la televisión. Y entonces brotó todo, como agua de pozo roto. Escribí sobre los tamales, sobre los zapatitos de manta, sobre el día que dejó de llamarme. Escribí con rabia, con ternura, con hambre de ser escuchada. Cuando leí mi texto en voz alta, varias compañeras lloraron. Una de ellas se me acercó y me abrazó largo rato. Mi hijo hizo lo mismo conmigo. Me susurró, y supe que no estaba sola, que mi dolor era eco del de muchas, que mi historia, por más triste que fuera, tenía fuerza, tenía alma, tenía verdad. La coordinadora decidió que esa sería la primera obra del grupo. Le puso por título Los zapatitos de mi niña. Me pidió que yo fuera la narradora principal. Me asusté, me negué, me escondí, pero las demás me animaron. Lupe, nadie puede contarla como tú, decían, y cedí, porque sentí que era momento de sacudir el polvo de mi voz. Ensayamos durante semanas. Cada tarde, después de la comida, cruzaba el pueblo con mi libreta y mi rebozo. Me aprendí el texto de memoria, con cada inflexión, con cada silencio. Llevé los zapatitos verdaderos y los usamos como parte del vestuario. Verlos ahí, en el escenario, me partía el alma, pero también me la tejía de nuevo, puntada a puntada. El día del estreno, el salón estaba lleno. Vecinas, hijos, nietos, curiosos, todos con ojos brillosos. Yo temblaba como hoja en tormenta. Detrás del telón, me persigné 3 veces y salí. Caminé hasta el centro del escenario. Miré al público, con mi voz ronca, temblorosa, pero decidida. Conté mi historia desde el fondo de mi pecho, sin adornos, sin mentiras. Conté el abandono, conté el amor, conté el silencio. Cuando terminé, hubo un silencio profundo. Nadie aplaudía, solo miradas fijas, algunas con lágrimas, hasta que, de pronto, una mujer de la primera fila se puso de pie y empezó a aplaudir. Luego otra, luego todas. El aplauso fue tan fuerte, tan largo,
que sentí que mi corazón se levantaba del suelo. Me abrazaron, me felicitaron, me dijeron que mi historia les había removido entrañas. Esa noche regresé a casa con una sensación extraña, como si ya no fuera la misma, como si hubiera soltado un peso de años. Me acosté en mi camita de madera, abracé los zapatitos y lloré. Pero por primera vez, no de tristeza. Lloré porque mi voz había sido escuchada. Porque, aunque mi nieta no estuviera, el mundo sí me había visto. No sabía que alguien más estaba en el público. Alguien con ojos como los de Mariana. Alguien que se escondía tras unas gafas oscuras. Alguien que también había llorado. Al día siguiente de la presentación, me levanté con el cuerpo adolorido, pero el alma encendida. Era como si algo dentro de mí hubiera despertado después de años dormido. Preparé mi cafecito con canela, encendí el brasero, y mientras el vapor subía, recordaba cada aplauso, cada abrazo, cada lágrima que vi en los ojos de esas personas. Pensé, tal vez no necesité una familia para ser escuchada. Tal vez solo necesitaba contar mi verdad. Fui al mercado por jitomates y alguien me saludó con una sonrisa. La actriz del barrio. Me reí, con esa risa tímida que no usaba desde que Mariana era niña. Me ofrecieron un ramo de flores marchitas con cariño, y una señora me dijo, su historia me hizo llamar a mi mamá. Entonces entendí que había sembrado algo más grande que dolor. Había sembrado memoria. Y en este pueblo olvidado, eso ya era un milagro. Pero esa noche, mientras doblaba mi rebozo, recordé algo. Al final de la obra, cuando las luces se apagaban y yo me acercaba al borde del escenario a agradecer, vi una silueta entre las sombras, cerca de la puerta trasera. Era una figura delgada, con un abrigo largo y gafas oscuras que me observaba con rigidez. No aplaudía, no hablaba, solo me miraba. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, se fue. Esa imagen no me dejó dormir. ¿Quién era? ¿Por qué se escondía? ¿Por qué sentí ese escalofrío al verla? Una parte de mí quería creer que era ella, mi esperanza, pero otra parte no quería ilusionarse en vano. El abandono deja cicatrices que te enseñan a no esperar nada, a no imaginar, a no soñar con finales felices. Los días pasaron y el grupo de teatro siguió ensayando. Empezamos a preparar una nueva obra, basada en los relatos de otras compañeras, pero en mí algo cambió. Volví a escribir. Escribía de madrugada, con una vela encendida y el zumbido de los grillos afuera. Escribía cartas que nunca mandaba, cartas para Esperanza. Le contaba cómo había aprendido a levantarme sin ella, cómo aún la extrañaba, cómo aún la amaba, aunque me hubiera enterrado viva. Un martes, mientras recogía flores para el altar de San Judas, una jovencita me interceptó en la calle. ¿Usted es doña Lupe? ¿La del teatro? Asentí. Ella me dio un sobre blanco y se fue corriendo. No supe de dónde había salido ni a dónde se fue. El sobre estaba sin remitente. Solo mi nombre, escrito con tinta dorada. Temblando, lo abrí. Dentro había una fotografía vieja. Una de Esperanza, de niña, con los zapatitos de conejito puestos, sonriendo a la cámara mientras mordía una paleta. En el reverso, una frase. Nunca olvidé esto. Perdón. No había firma, pero la letra era suya. Lo supe, lo sentí, como solo una abuela puede saberlo. El corazón caí de rodillas como tambor loco. Quise correr, buscarla, gritar su nombre, pero no sabía dónde, ni cuándo, ni cómo. Solo supe que ella había estado ahí, que me había visto, que tal vez, le había dolido también. Guardé la foto en una cajita de lata donde antes ponía sus dientes de leche. La abrí cada noche, como quien reza, como quien pide un milagro. Porque, aunque el orgullo me decía que ya no importaba, el amor de una abuela no entiende de razones. Ese amor es terco, necio, eterno. En la siguiente presentación, llevé esa foto conmigo. La puse sobre la mesa del escenario, junto a los zapatitos, y cuando el público entró, miré hacia la puerta trasera. No vi a nadie, pero sentí una presencia, un perfume, una brisa, un temblor. Esa noche actué con más fuerza. Grité mi dolor. Lloré en escena como nunca. Y cuando terminé,
Entre los aplausos, un pequeño sobre cayó al escenario, justo frente a mis pies. Lo recogí con manos temblorosas. Era igual al anterior. Dentro, una nota. ¿Puedo hablar contigo? Solo quiero verte de cerca. Mañana en el parque a las 5. Mis piernas se aflojaron. Mis ojos se nublaron. El miedo y la esperanza se abrazaron dentro de mí. Era ella. Lo sentía. Era mi niña. Y me buscaba. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro de niña y el de mujer en la televisión. Me preguntaba quién era ahora, qué traía en su voz, si aún hablaba con ternura o si la ciudad le había borrado los bordes suaves. Me debatía entre ir o no ir. El orgullo me decía, ya no la necesitas. Pero el corazón, ese corazón viejo y necio, solo susurraba, ve, solo ve. A las 4 de la tarde me puse el rebozo azul que siempre usaba cuando ella era chiquita, el mismo que le servía de manta, de toldo para juegos, de escudo cuando lloraba. Metí en mi bolso la foto, los zapatitos y una galleta que había horneado por costumbre. Caminé al parque despacio, como si cada paso doliera y al mismo tiempo curara. El parque estaba lleno de niños corriendo, vendedores de globos y señores jugando dominó. Me senté en una banca, bajo el mismo árbol donde solíamos venir cuando era niña. Esperé. El reloj marcaba las 5, luego 5 y 5, luego 5 y 10. Cada minuto era un cuchillo. Me preguntaba si me habría engañado, si solo quería jugar con mis recuerdos. Pero entonces la vi. Venía caminando desde el extremo opuesto del parque, lenta, cabizbaja. Usaba un abrigo largo, como el que vi aquella noche en la función. Su cabello era más claro, más liso. Llevaba gafas oscuras, pero sus manos, esas manos eran las mismas que sostenían mi delantal cuando tenía miedo. Me puse de pie sin darme cuenta. Ella se detuvo a unos metros. Se quitó las gafas. Su rostro, ay, Dios mío, era el de mi niña, pero con los surcos del tiempo, con el peso de secretos no dichos. Nos miramos en silencio, largo, doloroso, hermoso. Ninguna de las dos se atrevía a hablar. Entonces, fue ella quien dio el primer paso. «Abuelita», dijo con voz quebrada. Y esa sola palabra rompió el muro de años, de distancias, de orgullos. Corrí hacia ella. La abracé como si el mundo fuera a acabarse, como si el tiempo pudiera detenerse solo para nosotras. Sentí su cuerpo temblar, sus lágrimas mojar mi cuello. Mi rebozo la envolvió como cuando era niña. Y lloramos. Lloramos como se llora lo perdido y lo encontrado. Nos sentamos en la banca, tomadas de la mano. Al principio no sabíamos por dónde empezar. Ella no podía mirarme a los ojos. Yo solo quería tocar su rostro, saber que era real. Entonces saqué los zapatitos. Los puse en su regazo. Los miró con un sollozo y se cubrió la boca. «Los guardaste», murmuró. Asentí. «Toda mi vida». Me contó que al llegar a la ciudad se sintió avergonzada de su origen, que se burlaban de su forma de hablar, de su ropa, de su historia, que poco a poco fue creando una vida falsa, una mentira que le permitiera encajar, que la televisión solo amplificó esa falsedad, que cada noche lloraba en secreto abrazando una servilleta bordada que yo le había metido en la maleta. Me dolía, sí, pero más me dolía imaginarla tan sola, tan perdida en una ciudad que no tiene alma. «¿Por qué nunca llamaste?», le pregunté sin juicio. «Porque no me sentía digna», respondió. Y ahí supe que su silencio no fue crueldad, fue miedo. Miedo a no ser perdonada. Miedo a enfrentar los ojos de quien te lo dio todo. Le ofrecí la galleta. Sonrió con tristeza. «¿Todavía las haces?», me reí. «Hasta el día que me muera». La comió despacio, como si cada bocado la llevara de regreso a la cocina, a la hamaca, al fogón. Me contó de su trabajo, de su pareja, de su vida con máscaras. Y yo la escuché toda, sin interrumpir, porque a veces, más que reclamar, solo se necesita escuchar. El sol empezó a bajar, las sombras se alargaban, y yo sentí que ese día había valido por todos los años de silencio. «¿Puedo volver a verte?», me preguntó con voz de niña. La miré. «Esa pregunta no se hace. Esta es tu casa. Siempre lo fue. Siempre lo será». Nos despedimos con un abrazo largo. Me besó las manos como cuando era niña. Se alejó despacio.
pero antes de perderse entre los árboles, se giró. «Gracias por esperarme, abuelita». Y yo respondí: «Gracias por volver». Esa noche, al llegar a casa, abrí la ventana. El viento entró con olor a jacaranda. Los zapatitos descansaban en la mesa, pero ya no eran reliquia del dolor. Eran testigos del perdón. Después de ese reencuentro en el parque, algo cambió en mí. No era solo la alegría de haberla visto. Era otra cosa, una mezcla de paz y desasosiego. Porque sí, la había tenido frente a mí. Había sentido su abrazo, su arrepentimiento, pero también me quedaba la herida abierta de todo lo que no vivimos, de los años robados, de las navidades en silencio. Durante días, no volví a saber de ella. Pensé que quizás había sido solo una despedida, una especie de cierre que necesitaba para continuar su vida sin culpa. Me decía a mí misma: «Fue suficiente. La vi. Me pidió perdón. Ya está». Pero las noches seguían siendo largas y la casa aún se sentía demasiado vacía. Una mañana, mientras barría el patio, escuché pasos suaves al otro lado del portón. Era una joven delgada, con una mochila grande y flores en las manos. Mi corazón dio un brinco. Abrí la puerta. Y ahí estaba, Esperanza, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. «¿Puedo quedarme unos días contigo?». Me tomó un segundo responder. Luego la abracé. Otra vez. Y esa vez no la solté. Entró a la casa como quien regresa a un santuario. Miraba todo con los objetos, las fotos, los platos de barro. «Nada ha cambiado», murmuró. «Solo yo». Pensé, pero no lo dije. Le preparé chocolate espeso, como cuando era niña. Comió en silencio, pero con una paz que hacía años no veía en su rostro. Esa tarde me ayudó a lavar ropa. Nos reímos al ver cómo aún no sabía tallar bien los calcetines. Le conté chismes del barrio, de las vecinas, del perro que seguía robándose los tamales. Ella me escuchaba como si cada palabra fuera un poema. Y yo me sentía viva otra vez. No joven, no fuerte, pero viva. En las noches me leía sus escritos. Había empezado a escribir sobre su doble vida, sobre la vergüenza, sobre la identidad rota. «Quiero contar la verdad, abue. Quiero sanar desde ahí». Me pidió permiso para contar mi historia en una revista de mujeres latinas. Le dije que sí, no por vanidad, sino porque entendí que su camino de regreso era ese. La palabra, poco a poco, fue limpiando el jardín, reparando la cerca, bordando conmigo. Se despertaba temprano. Me ayudaba con los tamales. Aprendía recetas. A veces lloraba en silencio cuando veía su foto de quinceañera colgada en la pared. Yo no preguntaba, solo me sentaba a su lado, porque hay dolores que no necesitan ser explicados. Una tarde me preguntó: «¿Tú me perdonaste, abue?». La miré con ternura. «No hay nada que perdonar, mi niña, solo cosas que entender». Y fue como si le quitara una piedra del alma. Me abrazó fuerte, me besó las manos, y supe que, aunque no podía borrar el pasado, sí podíamos escribir algo nuevo, algo nuestro. El grupo de teatro seguía reuniéndose. La llevé una vez, solo a mirar. Se conmovió tanto que pidió participar. Empezó a leer textos, a actuar pequeñas escenas. Las otras señoras la recibieron como una más, y cuando la vieron llorar durante un ensayo, la abrazaron sin juicio. Era como si el perdón no solo viniera de mí, sino de muchas. Una noche, mientras bordábamos en el patio, me dijo: «Estoy pensando en volver a vivir aquí, abue. No sé si estoy lista, pero quiero intentarlo». Y aunque mi corazón gritaba que sí, respondí con calma: «Hazlo a tu tiempo, hija. Aquí siempre tendrás un lugar. No por obligación, sino por amor». Y entonces me preguntó algo que me desarmó: «¿Aún guardas la servilleta bordada que me diste con los zapatitos?». Me levanté, entré a mi cuarto, abrí el baúl viejo, y ahí estaba, arrugada, manchada, pero intacta. Se la entregué. La besó como si fuera una reliquia. Y lloró. Y lloré, porque en ese pedazo de tela vivía todo lo que no pudimos decir. Dormía en la camita de al lado. A veces hablaba dormida, como cuando era niña, y yo la miraba, agradeciendo a Dios por haberla traído de vuelta, aunque fuera tarde, aunque fuera rota, porque a veces el amor no cura todo, pero sí acompaña en el dolor. Pasaron unas semanas desde que Esperanza volvió a mi casa,
y poco a poco el pueblo se fue enterando. Algunos la recibieron con cariño, otros con mirada juzgona. Yo no hablaba mucho. Solo decía, es mi nieta, y está aquí. Pero algo en el ambiente empezaba a cambiar, como si el regreso de ella trajera una tormenta que aún no sabíamos si nos regaría flores o nos partiría el techo. Un día, mientras tejíamos juntas en el zaguán, Esperanza recibió una llamada. Era de la revista donde trabajaba. Querían hacer una entrevista. No sobre su carrera, no sobre su éxito. Querían saber la verdad. Alguien había filtrado su pasado. Alguien sabía que no venía de una familia de empresarios, sino de una abuela que vendía tamales. Se quedó pálida. Temblaba. «Van a destruirme», susurró. La abracé. «La verdad nunca destruye, hija. Solo limpia». Pero ella tenía miedo. Miedo de perder lo que había construido. Miedo de enfrentar a la misma gente que la aplaudía por una historia falsa. Le pregunté si quería que yo hablara por ella. Negó con la cabeza. «Es mi historia, abue. Es mi deuda». Días después, la revista publicó un artículo con su rostro en portada. El título decía: «La nieta del silencio. La verdad detrás del éxito de Esperanza Velasco». Dentro, ella contaba todo. Su infancia humilde, su huida, su mentira y su regreso. Contaba sobre mí, sobre los zapatitos, sobre el teatro, sobre cómo el dolor la hizo mentir, pero el amor la estaba ayudando a sanar. Las reacciones no tardaron. Algunos la llamaron valiente, otros hipócrita. Hubo burlas en redes, memes crueles, pero también mensajes de mujeres que decían: «Gracias por hablar». Yo también escondí mi origen. Ella los leía en silencio. A veces lloraba, a veces reía, pero ya no se escondía. Ya no tenía miedo de decir: «Mi abuela me crió». El pueblo empezó a mirarla distinto. Algunas señoras la felicitaban en la iglesia. Otras murmuraban detrás de los manteles bordados. Pero Esperanza seguía caminando con la frente alta. Ya no como una niña perdida, sino como una mujer que decidió enfrentarse a sí misma. Y yo la miraba con orgullo, porque el valor no siempre es gritar. A veces es resistir. Una tarde la invitaron a un programa de televisión. Esta vez no para inventar una historia, sino para contar la verdadera. Me pidió que la acompañara. Me negué al principio. Eso no es para mí. Pero insistió. «No quiero contarla sin ti». Y cedí. Viajamos juntas a la capital, en autobús, como cuando era pequeña y la llevaba al médico. En el camerino me maquillaron, me pusieron un vestido prestado. Ella me agarraba la mano con fuerza. «Estoy nerviosa», decía. Yo también. Entramos al estudio. Las luces me cegaban, las cámaras me intimidaban, pero cuando empezamos a hablar, todo fluyó, como en el escenario del teatro. Solo que esta vez, el mundo nos escuchaba. Conté mi versión, sin adornos, sin drama, solo verdad. Conté los años de silencio, el dolor de verla en televisión diciendo que venía de otra familia, el día en que me dejó, el día en que volvió, y la miré, con amor, con lágrimas. Mi nieta se perdió, sí, pero también supo regresar. Y eso, señores, eso es de valientes. El conductor del programa lloró. El público aplaudió de pie. Cuando terminó, muchas personas nos abrazaron. Dieron gracias. Dijeron que nuestras palabras habían sanado heridas que no sabían que existían. En el regreso a casa, en el autobús, ella recostó su cabeza en mi hombro. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. «Gracias por no olvidarme». Volvimos al pueblo como si regresáramos de una guerra. Cansadas, pero más fuertes, con la certeza de que ya no había máscaras, ni mentiras, ni distancias. Solo esta verdad cruda, dolorosa, pero hermosa que habíamos decidido abrazar. Esa noche, guardé el vestido en una caja junto a los zapatitos. Era mi forma de conservar ese día. No como un trofeo, sino como testimonio de lo que se puede reconstruir cuando el amor no se da por vencido. Las semanas siguientes fueron como un sueño raro. Mi nombre, Doña Lupe, apareció en periódicos, blogs, videos de redes sociales. Me llamaban la abuela del año, la voz de los invisibles, la guardiana del amor verdadero. Al principio me daba risa, luego miedo.
¿Qué hacía yo, una mujer sencilla, siendo noticia en lugares que ni sabía que existían? Pero Esperanza había dejado su trabajo en la capital. Se mudó conmigo. Ayudaba en casa, en el teatro, en la comunidad. Le propuse que retomara sus estudios, y así lo hizo. Cada mañana salía con su mochila como cuando era niña. A veces se volteaba a saludarme desde la esquina, y yo me quedaba mirándola con el alma llena, pensando: Dios mío, me la devolviste. Un día me llamaron del gobierno estatal. Querían homenajearme. Decían que mi historia inspiraba, que querían darme un reconocimiento en una ceremonia especial. Me mandaron un vestido, un chofer, flores. Yo no entendía mucho. Pero cuando vi a Esperanza llorar de orgullo al leer la carta, acepté. La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. Había cámaras, autoridades, periodistas. Me subieron al estrado. Me temblaban las piernas. Dije pocas palabras. Solo soy una abuela que no se rindió. No busco fama, solo amor. Y el público aplaudió. No por lo que había hecho, sino por lo que había soportado. A raíz de eso, muchas otras mujeres mayores comenzaron a escribirme. Me mandaban cartas, dibujos, pañuelos bordados. Contaban sus historias. Algunas me decían: mi nieto me abandonó también. Pero al oírla, lo busqué. Otras: gracias por recordarme que aún puedo empezar de nuevo. Y yo respondí a cada carta con mis manos viejas, pero decididas. En el grupo de teatro propusimos una nueva obra, Cartas a mis nietos. Era un collage de historias reales que otras abuelas nos compartieron. Algunas eran tristes, otras esperanzadoras, y yo dirigía, como quien dirige su propio corazón. Esperanza nos ayudaba con la escenografía, con la música, con los textos. Se volvió parte esencial del grupo. Fue en una de esas funciones que ocurrió algo inesperado. Una señora elegante se acercó al final. Me miró fijo. Llevaba un collar de perlas y una mirada endurecida. ¿Usted es Guadalupe Mendoza? Asentí. Soy hermana de Mariana, dijo. Mariana, mi hija, la madre de Esperanza. El silencio se volvió cuchilla. No supe qué decir. Ella me explicó que Mariana vivía en Estados Unidos, que había intentado volver varias veces, pero no se atrevía, que se arrepentía, que estaba enferma. «Quiere verla», dijo. Y yo no supe qué hacer. Después de tantos años, después de haberme dejado con una niña en brazos y un papelito cobarde, esa noche no dormí. Le conté todo a Esperanza. Su rostro se quedó pálido. Le pregunté. No respondió. «No lo sé», dijo al fin, y entendí que ambas teníamos miedo. Miedo de abrir heridas que recién cicatrizaban. Miedo de mirar a esa mujer y no reconocerla. O peor, reconocerla. Pasaron días de silencio. Luego Esperanza me dijo: «Abue, tú decides. Es tu hija. Si tú quieres verla, yo estaré contigo. Pero si no, también». Me tomó la mano, me besó la frente. Y supe que la decisión no era solo mía. Era de las dos. Decidí escribirle una carta. Le conté lo que había pasado. Le dije que no guardaba odio, pero sí heridas. Le conté de Esperanza, del teatro, de los zapatitos, y le pedí tiempo. No para vengarme, sino para prepararme, porque el corazón también necesita ensayos antes de abrir el telón. La respuesta no tardó. Era una carta corta, escrita con tinta temblorosa. «No merezco tu perdón, mamá, pero aún sueño con escucharte decir mi nombre otra vez». Esa frase me partió en dos, porque no era la madre que pedía ver a la hija, era la hija que imploraba volver a ser vista por su madre. Y en ese momento supe que el pasado aún no estaba cerrado, que la historia aún tenía páginas por escribir, que aunque ya era tarde, tal vez no era demasiado tarde. Pasaron 3 semanas desde que recibí esa carta. La leí tantas veces que el papel se desgastó entre mis dedos. A veces la doblaba, la escondía en mi rebozo, la sacaba mientras preparaba el café, la leía como quien busca señales. Me preguntaba si de verdad estaba lista para verla. Mariana, mi hija, la que me dejó una niña en brazos y una frase rota. Una tarde de domingo, mientras pelaba papas en el patio, Esperanza se acercó. «Me escribió», dijo en voz baja. Mariana también le había enviado una carta. Era corta, torpe, pero sincera.
Le decía que no sabía cómo ser madre, que había huido por miedo, que cada cumpleaños pensaba en ella, que cada éxito de Esperanza era un castigo que no podía disfrutar. Decidimos recibirla, no con fiesta ni con palabras dulces, solo abrirle la puerta, solo mirarla a los ojos, que bastara eso. Marcamos un día, un martes, a las 5, como la primera vez que Esperanza volvió. Era como si el destino tuviera un reloj fijo para las cosas importantes. Cuando llegó, bajó de un coche sencillo. Llevaba un vestido gris, una bufanda que le cubría la cabeza y los ojos bajos. Caminaba lento, con una bolsa pequeña colgada del brazo. Al verla no sentí odio, sentí una tristeza profunda, como si me mirara en un espejo viejo. Nos quedamos frente a frente. Nadie hablaba. «Hola, mamá», dijo con la voz casi apagada. Yo no respondí, solo le abrí la puerta. Pasó como una sombra. Esperanza la siguió con pasos inciertos. Nos sentamos en la mesa, las 3, sin comida, sin flores, solo una vela encendida en medio. El silencio era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Mariana empezó a hablar. Contó su historia, su huida, su soledad, las casas donde durmió, los trabajos donde lloró, el hombre que la usó y la abandonó. El país que le dio techo, pero no paz. Nunca pude olvidar esa noche, mamá. Cuando te dejé la niña, cuando corrí como cobarde, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloré, la escuché, porque una madre también aprende a escuchar sin juzgar. Me dijo que estaba enferma, que tenía algo en la sangre, que no era terminal, pero sí serio, que por eso quería volver, para cerrar círculos, para mirar a los ojos a quienes traicionó y para pedir, aunque fuera tarde, un poco de perdón. Esperanza no decía nada, solo jugaba con una cucharita entre los dedos. De pronto levantó la vista. «¿Por qué nunca me llamaste?» Mariana no pudo responder. Bajó la cabeza, y esa fue su respuesta. El silencio más honesto, el más doloroso. Después de un rato me levanté, fui al cuarto. Saqué una caja vieja. Dentro estaban fotos, papeles, un mechón de cabello de Esperanza, una carta de Mariana cuando era niña. La puse en la mesa. Esto guardé todo este tiempo, por si algún día volvías, no para reclamarte, sino para que supieras que nunca te borré. Mariana tocó los objetos con dedos temblorosos. Se cubrió la boca para no sollozar. «Perdóname, mamá», dijo. Y ahí, solo ahí, me permití llorar. No por rabia, sino por todo lo que se quedó en pausa. Por las veces que soñé con ese momento, por las noches que la imaginé tocando la puerta y nunca llegaba. La abracé. No como antes, no como si todo estuviera bien, sino como una madre que recoge a su hija caída. Te fuiste, me dejaste, me rompiste, pero aquí estás, y eso también vale. Nos quedamos así, como dos árboles que se enredan después de años separados. Esa noche durmió en el catre que había sido suyo de joven. Esperanza y yo nos miramos antes de dormir. «¿Estás bien?», me preguntó. «No lo sé, hija, pero estoy viva. Y eso ya es mucho». Nos reímos, sin alegría, pero con alivio. Al día siguiente, Mariana cocinó con nosotras, torpemente. Quemó las tortillas, se cortó con el cuchillo, se rió como no la había oído reír en décadas. Por un instante la casa pareció completa. Aunque supiéramos que no todo podía arreglarse, aunque el pasado no se borra con abrazos, pero en esa cocina, entre el humo, las risas y las cicatrices, algo empezó a sanar. Algo que no sabíamos que aún vivía dentro de nosotras. Después de semanas compartiendo la misma casa, los silencios entre nosotras empezaron a suavizarse. Mariana ya no pedía perdón en cada gesto, y Esperanza comenzó a llamarla mamá, en voz baja, como quien prueba una palabra después de años de no usarla. Nadie fingía que todo estaba bien, pero también nadie negaba que algo se estaba reconstruyendo. Aunque fuera con manos torpes, Mariana tenía que regresar a Estados Unidos para continuar con su tratamiento. Sus papeles estaban en orden, su médico la esperaba, pero algo en sus ojos decía que no quería irse sola. Una noche, mientras lavábamos los trastes, me lo dijo sin rodeos. «Mamá, quiero que vengas conmigo, las dos, tú y Esperanza. Allá podemos estar juntas, las tres». Me congelé.
Mi casa, mis flores, mi teatro, mi gente, todo eso estaba aquí. Cada rincón de estas paredes tenía la voz de mi vida. ¿Cómo dejarlo? ¿Cómo empezar de nuevo a mi edad? En un país donde no conocía ni el idioma ni las costumbres. Mariana me tomó la mano. No quiero que estemos separadas otra vez, mamá. Ya no. Lo hablamos esa noche. Las 3. Esperanza se quedó callada por largo rato. ¿Y si allá nos volvemos a perder?, preguntó. Mariana lloró. No lo permitiré. He aprendido. Esta vez no huyo. Y ahí supe que la decisión no era solo práctica. Era emocional. Era una segunda oportunidad. Esa semana me sumergí en pensamientos. Caminaba por el pueblo. Saludaba a mis vecinas. Pasaba por la iglesia. Por el mercado. Por el grupo de teatro. Todos sabían que algo estaba por cambiar. ¿Se va, doña Lupe?, me preguntaban con tristeza. Yo no respondía, porque ni yo lo sabía. Una tarde, en el teatro, mis compañeras me hicieron una despedida sin despedida. Me regalaron una libreta bordada con mis iniciales, para que sigas escribiendo. Donde sea que estés. Me abrazaron como se abraza a una hermana. Yo lloré sin contenerme, porque dejar no significa olvidar, pero sí duele. Esa noche, abrí la caja de los zapatitos una vez más. Los sostuve con manos viejas, pero firmes. Pensé en todo lo que habían simbolizado. El amor, la ausencia, el perdón. Los guardé en una bolsa de tela. Y decidí, si me los llevo, no hay regreso. Si los dejo, esta casa me seguirá esperando. Y fue en ese gesto pequeño que elegí. Al día siguiente llamé a Mariana y Esperanza a la mesa. Les dije que sí, que me iría con ellas. No por necesidad, no por pena, sino porque había entendido que la familia, aunque rota, podía volverse hogar otra vez. Ambas lloraron, me abrazaron, me prometieron que esta vez seríamos una sola historia. Vendimos lo poco que teníamos, regalé mis plantas a las vecinas, mis ollas a las del mercado, mis retazos a las del teatro. La casa quedó vacía, pero no triste, porque sabía que en sus paredes quedaban nuestros ecos y que, quizás un día, otra abuela la habitaría con su propio relato. La noche antes de partir, hicimos una última cena en el patio. Tamales, chocolate, pan dulce. Nos sentamos bajo el cielo estrellado. Mariana tomó mi mano. Gracias, mamá, por quedarte cuando todos se fueron, por no dejar de quererme. Esperanza me abrazó del otro lado. Te prometo que allá vamos a empezar bonito. Y así fue como, con una maleta, un rebozo, una libreta y unos zapatitos de manta, me fui. No con miedo, no con tristeza. Me fui con el corazón lleno de cicatrices. Sí, pero también de nombres que ahora tenían voz y presencia. Llegamos a Estados Unidos en primavera. Los árboles tenían flores que no conocía. Los autos pasaban como ráfagas. Y la gente hablaba rápido, en un idioma que me era ajeno. Pero en casa, esa pequeña casa que Mariana había conseguido, con 2 cuartos y un jardín lleno de lavanda, ahí se respiraba calma y amor, de ese que se cose con remiendos, pero que abriga igual. Los primeros días fueron difíciles. Todo era nuevo. La comida, el ruido, las miradas. Pero Esperanza me llevaba al parque, me enseñaba palabras nuevas, me mostraba que podía seguir aprendiendo. Mariana cocinaba conmigo, aunque aún se le quemaran los frijoles. Reíamos, llorábamos, volvíamos a conocernos. Un domingo Esperanza me llevó a una biblioteca. Había organizado una lectura de nuestras historias. Quiero que otras abuelas, otras nietas, escuchen lo que tú viviste, abue. Me senté frente a una sala pequeña. Gente de todas partes. Me temblaban las manos, pero cuando hablé, el miedo se fue. Conté sobre Oaxaca, los tamales, los cuentos, los silencios. Conté sobre los zapatitos. La gente lloró. Me aplaudieron de pie. Una señora me abrazó al final. Usted me recordó a mi madre. Nunca supe cuánto me dolía hasta hoy. Y supe que mi voz no tenía frontera. Que mi historia era de muchas. Mariana empezó un tratamiento nuevo. Sus fuerzas subían y bajaban. Pero ya no estaba sola. Iba a sus citas conmigo y Esperanza. Leía en voz alta. Me enseñaba fotos de su infancia que yo no recordaba. Me pedía perdón. No con palabras, sino con actos. Y yo la perdonaba cada día.
porque el amor de madre no lleva contabilidad, solo presencia. Esperanza empezó a dar talleres de escritura para jóvenes latinos. Usaba mi historia como ejemplo de resistencia. Me decía, tú eres mi raíz, abue. Por eso ahora tengo alas. Y yo lloraba en silencio, escondida tras mis lentes grandes, porque las raíces también sueñan cuando ven a sus ramas volar alto. Una tarde, mientras tejía en el jardín, Esperanza me trajo una caja envuelta. «Es para ti», dijo. La abrí con cuidado. Dentro estaban los zapatitos de manta, pero no los viejos. Eran nuevos, pero bordados con hilos de colores vivos. Los hice con una señora del centro comunitario. Quería devolverte lo que me diste. Los abracé contra mi pecho. Lloré como si fuera la primera vez, porque esos zapatitos no eran un regalo. Eran un símbolo. De regreso, de memoria, de futuro. Mariana se emocionó tanto que decidió enmarcarlos. Los colgó en la entrada de la casa, para que todo el que entre sepa quién nos sostuvo cuando nadie más lo hizo. Cada vez que alguien nuevo llega, se los mostramos y les contamos la historia. No con vergüenza, sino con orgullo. Los años han pasado. Mi cuerpo está más lento. Mis manos tiemblan un poco más. Pero mi voz, esa voz sigue fuerte. Porque aprendí que no se trata de gritar, sino de resistir con ternura, de nombrar lo vivido, de no dejar que el olvido gane. Ahora vivo con mis dos mujeres, la que me dejó y volvió, y la que me fue dada como promesa. Nos sentamos juntas cada noche. A veces cantamos, a veces bordamos, a veces solo miramos el cielo, en silencio. Pero ya no hay culpas, solo historias. Y amor. Un día Esperanza me dijo, cuando tú no estés, voy a seguir contando esto, abue, para que nunca muera. Y yo sonreí, porque entendí que mi historia ya no era mía. Era semilla, era camino, era legado. Hoy miro mis manos arrugadas y me doy cuenta que no sostienen rencores, solo recuerdos. Aprendí que el amor no siempre regresa como uno espera, pero cuando vuelve, aunque herido, aunque tarde, hay que abrirle la puerta, porque perdonar no es olvidar, es no dejar que el dolor sea lo único que habite nuestro pecho. Fui madre sin quererlo, fui abuela sin planearlo, fui olvido para una y raíz para otra, y aún así, sigo aquí, de pie, cosiendo pedacitos de historia con hilo de esperanza. A ti, que estás viendo esto, ¿cuántos zapatitos tienes guardados en el corazón? ¿A quién esperas perdonar? ¿A quién necesitas volver a mirar a los ojos, aunque tiemble el alma? No esperes a que sea demasiado tarde. A veces, una simple llamada puede empezar a sanar años de silencio. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comparte y déjame en los comentarios. ¿Quién fue esa persona que te crió cuando todos los demás te soltaron?